y negativos, pues habla de lo mismo, de que hay evidencia de la relación familiar, pero mucho menos consistente. Y que, aunque esta relación es menos consistente aquí, sí que se ha encontrado en la dimensión de síntomas negativos, pero bueno, ahora más adelante comento un poco qué es lo que hablan ellos de cómo se han evaluado esos síntomas negativos. Respecto a los estudios de marcador de riesgo poligénico, con esto se evalúa la asociación que hay entre esquizofrenia, la carga genética para esquizofrenia y el desarrollo de diferentes fenotipos. Dentro de lo que se incluyen las dimensiones fenotípicas, pues ahí entran lo que comentan antes en la introducción de los síntomas desorganizados, los síntomas positivos y los síntomas negativos. Y también la cognición en algunos. Entonces, los resultados de las puntuaciones, perdón, del riesgo poligénico, se ha visto que hay una asociación en las dimensiones de los síntomas desorganizados y negativos. Lo único que comentan que ocurre con estos estudios es que realmente los síntomas, cuando evalúan los síntomas negativos como tal, realmente están también incluyendo algunos de los síntomas desorganizados y aparte de eso, también hablan de que la dimensión de síntomas negativos no sería una única dimensión, sino que serían dos, en la que se incluiría la disminución en la capacidad expresiva y, por otro lado, de la motivación y el placer. Entonces, realmente se estarían evaluando, o sea, no se estaría evaluando la dimensión de los síntomas negativos pura como tal, sino un poco mezclada con los síntomas desorganizados y, además, la dimensión de los síntomas negativos como tal no sería una única, sino que la podrían dividir en dos. De ahí hablan de que por eso puede haber un poco esa inconsistencia también en los resultados. Entonces, por eso también concluyen que no está muy claro el tema de la asociación de esta carga genética con las dimensiones fenotípicas de los síntomas. Respecto a la cognición, en la introducción hablan de cómo en la población general sí que está estipulado en la literatura que es altamente heredable ese rasgo, pero en los estudios en los que se observan en esquizofrenia, en personas con esquizofrenia, pues los resultados de nuevo son inconsistentes. Entonces, esta es la pregunta que se realizan en el estudio. Si estas dimensiones fenotípicas están asociadas a una carga genética para tener esquizofrenia, otros trastornos neuropsiquiátricos o también relacionados con la inteligencia. El método incluye como 3 muestras que las agrupan diferentes. La primera es la única en la que evalúan los síntomas cognitivos. Y luego en las 3 evalúan síntomas positivos, síntomas negativos. Y bueno, como he dicho, la primera son los cognitivos con la batería Matrix. Y para estimar el cociente intelectual premórbido, pues bueno, ahí hay una rata, es el Reading Test que utilizan. Luego tienen los datos genéticos, y aquí, bueno, pues yo me quiero ya un poco. Pone que utilizan variantes únicas de nucleótidos con bajos niveles de desequilibrio en el ligamiento. Sí, que no me sale la palabra. Sí. Y bueno, luego aquí en las puntuaciones del riesgo poligénico para esquizofrenia y además para otros trastornos mentales, o sea, para el riesgo que tienen, si no entendí mal, las personas con esquizofrenia para los otros trastornos mentales, también genético de bipolar, depresión, autismo, TDAH y también lo de inteligencia. Luego pone también que... A ver, esto una cosa. Sí. Los polygenic risk scores se calculan a partir de los estudios grandes iguales. Sí, eso es. Se ha hecho igual para cada uno de esos, esos trastornos. Entonces, han dicho que este gen, este otro contribuyen a la esquizofrenia. Este otro, al autismo. Muchos contribuyen también a la esquizofrenia.
la depresión, a tal y a la inteligencia. Entonces, eso es lo de tener, pues si hay 108 genes de riesgo, 108 variantes de riesgo, no genes. Para la esquizofrenia, si tienes 56, tienes una puntuación normal y si tienes 41. Para el autismo igual, que de esos 56, pues algunos contribuyen al autismo. Puedes tener 56 para esquizofrenia y 52 para autismo. Viendo los géneros que tiene cada persona. Entonces, una puntuación individual a una persona. ¿Vale? Vale. Y luego también decía que los 5 componentes principales genéticos los incluían como covariables a la hora de realizar la puntuación esta de riesgo. Bueno, respecto a los análisis estadísticos, pues hacían un análisis factorial confirmatorio para calcular las dimensiones de los fenotipos. Luego, cada dimensión de los fenotipos de los síntomas hacía una regresión con la puntuación de polygenic risk de esquizofrenia, incluyendo, como pone ahí, sexo, la edad y los 5 primeros componentes genéticos como covariables. Y luego, después de esto, pues calculaban la asociación entre el polygenic risk score con los otros trastornos y también esos fenotipos, los mismos de antes para esquizofrenia. Y luego, aparte, solo en la muestra en la que evaluaban, la neurocognición, ahí también hace una regresión de la capacidad cognitiva actual y la puntuación de riesgo policlínico en esquizofrenia. Teniendo también en cuenta el cociente intelectual premórbido. Estas son las 5 dimensiones de los fenotipos que sacaban tras el análisis, que estas 5 las obtenían para la primera muestra en la que se evaluaba cognición. En cambio, para las otras en las que no se evaluaba cognición eran las 3 primeras, la de positivo, esta primera de negativo, que era lo que también comentaba en la introducción, que la podían dividir como en 2 dimensiones realmente, y la de desorganizado. Esas 3 están en todos los participantes del estudio. Y luego las 5 en los que evalúan cognición. Lo que significan las rayas curvas son la correlación entre las diferentes dimensiones, y esto es, pues, la parte de cada uno de los síntomas que explica la dimensión. Y bueno, los resultados que obtienen son que la puntuación en riesgo policlínico de esquizofrenia estaba asociado con mayores puntuaciones en la dimensión de los síntomas desorganizados y con menor capacidad cognitiva actual. Los síntomas negativos, como pone ahí, sí que salió significativo, pero luego no, tras hacer la corrección de Monferroni, pues ya no dejó de ser significativo. Y luego, también comentan que estas asociaciones continuaron siendo positivas, significativas, perdón, tras tener en cuenta la edad y el tratamiento resistente a antipsicóticos. Luego, por otro lado, respecto a los otros trastornos mentales que evalúan lo del riesgo, encuentran que la única asociación que se ve significativa es entre inteligencia y la capacidad cognitiva actual. Sí, realmente es un poco, de hecho luego lo comentan que claro, que la inteligencia estaba altamente asociada al cociente intelectual primórdico, pues un poco lógico. Entonces, la asociación entre los polygenic risk score asociados a inteligencia. Eso es. Y bueno, el polygenic, así, que luego es verdad que dicen que cuando ponen el cociente intelectual primórdico como covariable, pues ya ahí pues se eleva esa. En cambio, en el polygenic risk
score de esquizofrenia, ahí no estaba asociado con el coeficiente intelectual previo. Entonces ahí luego cuando lo meten como covariable, la relación que se ve con la capacidad cognitiva actual sigue manteniéndose. Bueno, creo que no que pone abajo. Sí, justo. Bueno, estas son las tablas de los resultados. En el primero sale los 5 modelos que os comentaba, que se hace con la primera, la muestra, la que se hace de condición. Y luego aquí, pues, estas son las 3 muestras que utilizan. Y pues el metaanálisis de todo. Las 3 dimensiones que salen en todo. Eso significa la de abajo, significa positiva no está nada asociada con el coeficiente. Sí. Vale. La positiva. La negativa así y la sintomatología de los sistemas de desorganización un poco. Eso. Y la condición que está claramente más asociada con la carga de cognición y más negativos, más desorganización asociados a una genética un poquito especial. O sea que habría el grupo que tiene esos genes de riesgo tendría más posibilidades de tener alteraciones cognitivas y más coherente con lo que nos encontramos al revés, un grupo con cognición que es biológicamente especial. Estructurales y funcionales y ellos se van a los genes. Y esta es la figura en la que plasman el riesgo de la carga genética en los diferentes, o sea, dividido en las dimensiones y por los diferentes trastornos del resto. El problema de la asociación sería más significativa en la esquizofrenia que es el de la derecha, que es el cuadradito negro que está más abajo. Esa es la desorganización. Sí, este es el solo de... Pero la condición está más clara pero diferente que en otras dimensiones, pero bueno, está más clara. Luego ese de inteligencia que hay arriba es la relación de carga genética para inteligencia y capacidad cognitiva. Que realmente pues tenemos. Y luego en la discusión, pues bueno, repiten de nuevo lo que han sacado los resultados de que altos niveles de síntomas desorganizados y bajo nivel en la puntuación de la capacidad cognitiva actual están asociados significativamente con el riesgo de la carga genética para esquizofrenia. Comentan varios estudios con los que son consistentes estos resultados, hablan de uno de gemelos, en la que también se evalúa la dimensión de los síntomas desorganizados, y de otros previos estudios en los que comentaba en la introducción que combinan síntomas negativos con desorganizados, pero que cuando hacen un análisis de seguimiento ven que realmente lo que más influye en esa asociación entre la carga genética y los síntomas es la parte desorganizada. Entonces, concluyen pues, la importancia de crear nuevas herramientas o formas de evaluar bien estos síntomas en base a lo que hablaban de que la dimensión entre síntomas negativos y desorganizados estaba como tan mezclada. Y no evaluaba bien las diferentes dimensiones de los síntomas negativos. Luego, por otro lado, la falta de asociación entre la carga genética en esquizofrenia y los síntomas positivos, pues también comentan que es consistente con estudios previos, pero que además lo que aporta este estudio es que en personas con esquizofrenia tampoco hay asociación entre los síntomas positivos y la carga genética para otros trastornos, como bipolar, depresión, TDAH de autismo y para la inteligencia. Para la capacidad cognitiva, el rendimiento cognitivo actual,
hay una asociación entre la carga genética para esquizofrenia y la inteligencia como tal, lo que habíamos hablado. Como comentaban también al principio, pues vuelven a repetir lo de que la inteligencia sí que estaba asociada al cociente intelectual premórdico, en la esquizofrenia no. Entonces, lo que concluyen es que los resultados lo que pueden sugerir es que esta capacidad cognitiva actual en las personas con esquizofrenia puede deberse a, por un lado, el cociente intelectual que tienen premórbido, además a variantes genéticas que explican la inteligencia en la población general y aparte, pues a ver de riesgo con la esquizofrenia. Los 3 puntos explicarían la capacidad cognitiva de la persona con esquizofrenia. Luego, por otro lado, también dicen que la afectación que estas personas tienen en su capacidad cognitiva pues se pueden deber a las alteraciones que hay también fisiológicas en la esquizofrenia, a efectos de medicación o pues otras variables más sociales como puede ser el aislamiento social que estas personas suelen presentar y variables de ese tipo. Además, también comenta que otra cosa que puede estar influyendo es que el riesgo del Polygenic Risk Score de esquizofrenia está influyendo principalmente a la inteligencia fluida y el Polygenic Risk Score de inteligencia a la inteligencia cristalizada y que de ahí también serían esas diferencias. ¿Pero exactamente qué diferencia? Pues la inteligencia cristalizada es como los conocimientos que vas adquiriendo pues a lo largo de tu desarrollo, ¿no? Y la inteligencia fluida es algo más es como la parte más heredable y más innata realmente, como el típico factor G de inteligencia que se evalúa uno como tal, pues ese es más la inteligencia fluida. Es la capacidad de resolver problemas sobre la marcha o algo así. Sí. Y la inteligencia cristalizada es más los conocimientos que tú has ido adquiriendo. Algo más semántico. Sí, la cristalizada es más dependiente de la cultura, de tu formación, etcétera. Mientras que la fluida es más innata, más genética, más del desarrollo neuronal puro tuyo por tu base genética. Velocidad de procesamiento, capacidad de reacción, etcétera, todo eso es mucho más fluido, mientras que tu conocimiento de vocabulario, etcétera, pues eso es más cristalizado. Sí, por ejemplo, memoria verbal sería más cristalizado. Entiendo que hay cosas que dependen más de formación y cosas que no dependen tanto de la formación, sino que si hubieras nacido en otro sitio sería igual. Efectivamente. Y hablando de otro estudio en el que, bueno, este síndrome que no sé. Localización se llama. Es el brazo corto del cromosoma 22, lo menciono antes, que es el borrado de esa parte del cromosoma 22 y da lugar a una cosa más introvenocardiopática que tiene alteraciones en la morfología de la boca y tiene tienen más o menos un 50% de riesgo de padecer esquizofrenia más. Pues por eso lo incluyen también en la difusión. Sobre estos resultados, el tema de la capacidad cognitiva, lo que concluyen es que, bueno, porque es importante también en futura investigación sobre esto, por todo lo que implica realmente, pues al final, el desempeño de la vida diaria de las personas con esquizofrenia. La asociación que hay entre el deterioro cognitivo que pueden tener y luego, pues, su desempeño. Y por último, comentan que la correlación entre los síntomas desorganizados y la cognición, o sea, dentro de esos fenotipos, fue baja, también consistente con diferentes estudios. Entonces, lo que concluyen sobre esto es que pueden ser marcadores independientes
de la carga genética en esquizofrenia, que vayan independientes de otro y que no dar correlación entre ellos. Comentan para acabar esto que todos estos fenotipos pues, pueden estar influidos pues, por muchas cosas, por factores de riesgo para esquizofrenia, otros que sean independientes de la carga genética para esquizofrenia y factores ambientales. Y para concluir, de nuevo, pues, vuelven a comentar lo de que los síntomas desorganizados y la capacidad cognitiva son marcadores independientes del riesgo genético para la esquizofrenia, que la capacidad cognitiva de esquizofrenia está relacionada, o sea, no, perdón. Vale, sí, perdón, que la capacidad cognitiva estaba relacionada tanto con la inteligencia como con el Clinic Risk Score para esquizofrenia, para ambos, que también he comentado, y nada, y vuelven a decirlo de más investigación para poder mejorar diagnósticos, evaluación, pronósticos, tratamientos, etc. Y ya está. Bueno, pues en la línea de lo que ya hay grupos que tienen diferentes y que se pueden identificar según ellos desde la carga genética y visto desde el otro lado desde la perspectiva. No sé, más comentarios aquí o allí. ¿Hay alguna cosa que se te ocurra que podamos hacer mejor después de leer el artículo? Pues... Habéis visto la experiencia del otro día, si queréis, nos comentamos todos los días que estamos. Vale. Estamos porque el otro día en la reflexión. Bueno, pues eso, nos hemos movido para podernos oír todos mejor y... Eso iba a decir, que se oía un poco mal. Claro. Ahora sí, ahora se oye bien. Claro, nos hemos puesto aquí a Sí. la mesa. Entonces, nada, que si hay comentarios del artículo. Lo de evaluar, porque eso también lo vimos cuando hicimos la revisión de los clusters basados en los datos. Muchos también lo ven. Claro. Ahí suelen ser test de lectura, pero vamos, pero vosotras, los psicólogos, psicólogas, tenéis más. ¿Creéis que podemos hacer algo así? Añadido a lo que hacemos. Es de lectura. No sé si Sí, es de lectura. Sí. Suele haber, vamos, yo he utilizado alguna vez que se le preguntaba a la gente qué significaban algunas palabras. Me acuerdo una era alelí y cosas. Sí, eso. El mismo WISE tiene su parte de vocabulario y de comprensión de conceptos y tal. Ya. Pero luego, claro, luego habrá test específicos. Sí, estos serán una lista de 20 palabras a lo mejor, algunas serán más fáciles y otras más difíciles. Pues eso lo tiene el WISE directamente. Van por orden de un concepto muy sencillo, que ahora mismo no recuerdo, fruta o algo así. Va incrementando la dificultad a conceptos un poco más abstractos, de justicia, libertad, cosas así, que tienes que dar una definición y se puntúa en función de la definición. ¿Y eso se corresponde con una escala de cociente intelectual premórbido? Sí, se le suele considerar una aproximación al coeficiente intelectual primordial. Ya, pero quiere decir que... Está considerado el vocabulario de WISE se usa para eso.
Pero con eso puedes decir, el cociente intelectual premórbido es 127 o 94. Lo tendría que mirar. El igual creo que tiene también un índice, no sé si se llama de deterioro o algo así, pero ahora mismo no recuerdo. Como que las puntuaciones que sacas son unas escalas y Sí, pero eso es la diferencia entre verbal y manipulativo, ¿no? No, coge creo que de ambas. Es que ahora no recuerdo cuáles son los tres, pero coge los que consideran que son como más de inteligencia fluida y no sé si lo resta o cómo lo hace, ahora mismo no recuerdo con otros. Y de ahí calcula cuál puede haber sido el deterioro respecto al premórbido. Pero no sé si con la versión reducida que pasamos nosotros se podría sacar eso. Bueno, pero de todas maneras yo creo que aquí tampoco hay que perderse demasiado. Vamos a ver, estamos haciendo una evaluación de las principales funciones que se han visto más alteradas en este tipo de problemas. Es una evaluación fiable que hace mucha gente y que se la hemos hecho a 500 sujetos ya o algo así. Entonces, el cociente intelectual premórbido no sé hasta qué punto es importante. O sea, nosotros lo que necesitamos saber es cómo están esas funciones ahora, esas funciones alteradas. ¿Nos parece? Sí, lo que pasa es que es lo mismo comparar, imagina a alguien que le sale el bajo, que ya lo tenía de base así, a alguien que ha tenido mucho deterioro entre la edad. Pero estas serían preguntas diferentes, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es saber a esa persona que hoy se nos presenta cómo le diagnosticamos. Son las preguntas que al final nos acabamos haciendo con estos estudios. ¿A qué grupo correspondería esa persona? No la persona que fue, sino la persona que está. ¿Cómo va a responder al tratamiento esta persona? Es decir, lo que tenía antes, pues sí, ciertamente puede ser interesante saber cuánto se ha perdido. Pero para eso ya ha habido muchas investigaciones que se han hecho. Yo creo que para digamos, definir grupos dentro de esto, nos interesa el presente de la persona, no lo que fue, no una aproximación a lo que fue. No sé si me explico. Creo que sí. Entonces, bueno, esto puede ser interesante, pero no sé hasta qué punto lo necesitamos meter ahora mismo. No sé qué os parece de los demás. Sí, yo no termino de ver qué aporta esa puntuación premórbida. Claro que Pues, sí. no, yo decía que igual es una tontería, los que sabéis más de esto, pero claro, nosotros ahora lo que vemos es cuando hay una malfunción cognitiva o cuando no la hay. Pero sí que es verdad que quizá en los que la hay un subgrupo que es que tienen, porque lo que parece que sí que está demostrado, ¿no? Es que hay un peor funcionamiento cognitivo en los sujetos con esquizofrenia con respecto a los controles que se ve incluso en familiares y esto, ¿no? Que tienen un CI menor del esperado y también y menor que el de sus hermanos sanos, ¿no? Pero claro, quizá hay algunos que lo tenían basal y otros que se han deteriorado y entonces, bueno, quizás sí que pueda tener interés, si no es muy complicado, ¿no? Hacer esta distinción por ver si estamos mezclando dentro del clúster de deterioro dos tipos distintos de personas, aunque no sé si esto quizás es absurdo. Quiero decir, si ya los que nosotros vemos con deterioro es una cosa adquirida siempre. Sí, No pero sé si sí me que explico. hay montones de cosas que pueden ser muy interesantes, sin ninguna duda, y esta es una de ellas. Pero ¿qué nos aporta ahora a nuestras ideas e investigaciones esto? Quiero decir que podemos complicar hasta el infinito los datos que recogemos, pero esto realmente, ¿para qué nos sirve ahora? Es decir, para definir subtipos y para predecir respuestas al tratamiento. De ahí tenemos que partir de cómo está la persona ahora. A lo mejor, no sé, se me ocurre solo, pero a lo mejor tampoco vale mucho, que sería indicativo de que pudiese pertenecer a algún tipo subgrupo sindrómico, por ejemplo, el que ha salido genético, porque la gente que tiene un coeficiente intelectual bajo suelen estar ligados más a síndromes, o sea, hay síndromes que supongo que incluyen rasgos de esquizofrenia igual que de epilepsia y tal, que a lo mejor si sabes que ya ese coeficiente estaba bajo desde un principio, es indicativo de que podría formar parte algo. Ya, pero es que hay muchas cosas que le pasan a los pacientes, no solo la genética, durante
su enfermedad que seguro que les deterioran. Por ejemplo, consumen drogas a montones, alcohol a barullo. El ambiente está mucho más empobrecido. O sea, yo creo que es meterse en un charco que requiere un análisis destinado a eliminar los factores de confusión. Y que ahora mismo a nosotros, tal y como tenemos, o sea, nuestra modesta parcela, pues no tenemos, dicho de otra manera, es una cosa que puede ser de interés, pero no sabemos cómo interpretarla. Entonces, mejor no liarla, creo yo. ¿De acuerdo? O otras opiniones, quiero decir. Bueno, más Nosotros en cruces la pasamos de forma vamos, de rutina, la de vocabulario, un poquito también como una medida estimatoria para predecir también la parte de funcionalidad en primeros episodios. Un poquito saber de dónde viene el paciente sin poder saber obviamente 100% su reserva cognitiva, pero sí que la pasamos de rutina. Claro, sí, sin ninguna duda tiene mucho interés en muchas cosas, pero en nuestros objetivos actuales no sé de qué sirve. ¿Y qué usáis en cruces? Vocabulario, de lo que ha comentado Álvaro. Y entonces os da una puntuación Sí. de un CI premórbido. Sí, hacemos como una estimación y es verdad que lo que sí que se ve en la literatura es comparar al final entre grupos, entre pacientes y controles. Ya. Y oye, ¿y os parece cómo de fiable os parece esto de que el test de lectura estime el cociente intelectual premórbido? Quiero decir que si hay un deterioro, se habrán deteriorado más cosas que la capacidad de lectura, o sea, que las habilidades verbales, ¿no? Ya, pero como creo que también lo ha comentado Álvaro, es que estoy en la calle, estaba escuchando mientras venía a casa, al final es una medida como de inteligencia cristalizada y que creen que puede aportar al final como una especie de, como os he comentado, de capacidad de reserva que tiene la persona más allá del posible deterioro que tenga tras el primer brote, tras el debut, ¿no? Ya. Pero no sé, hasta el final luego para poder interpretar, pues sí, tiene su dificultad y bueno, sí que se ven diferencias, obviamente, entre de eso tampoco Ya. podría decir. Pues no lo sé, vamos, yo creo que por recogerlo no pasa nada tampoco. Ahora, que cómo de complicado es de recogerlo y de interpretarlo, y sería ir recogiéndolo para el futuro, ¿no? O sea, empezar a recogerlo y luego pues, para el futuro incluirlo, pero tal y como lo decís, es cuestión de poco tiempo el pasar Sí, son 10 minutos. No es nada, no cuesta nada, o sea, nada. Porque ahora estamos recogiendo semejanzas, creo, ¿no? Que es también así como de lenguaje, pero no es exactamente. Bueno, pues se puede recoger, pero bueno, teniendo claro que es algo que, bueno, pues que nos servirá cuando diseñemos algo en lo que sea útil. ¿Vale? Venga, más cosas. Bueno, pues pasemos a la segunda parte. ¿Qué hemos pensado sobre el proyecto europeo? A ver, yo creo que hay algo que salta a la vista que es muy significativo. Del servicio de psiquiatría del hospital ahora mismo está Marta, aparte de mí mismo. Bueno, y Adela. Y yo. Adela está ahí también. Sí, no, digo aquí en la reunión que yo viera porque aquí solía venir más gente, vamos. Bueno, presencial. Sí, Bueno, sí. hay varios resis, me ha parecido ver en la sala de chat. Ahí sí, más gente. En la sala de chat sí que había resis, yo creo. Y luego Óscar es que está de vacaciones, pero. Bueno, da igual, eso es entre paréntesis esto, venga. ¿Qué decimos? ¿Qué os parece?
A ver, yo digo algo. En Madrid, aparte de, como le comentaba Vicente el otro día, aparte de este distrito de Usera y el distrito de Villaverde, tengo confirmado el hospital de Parla, que aparte de la persona que tenía en la planta, hoy pues, he encontrado también una persona que trabajaría desde el Centro de Salud Mental. Entonces, sí habría dos zonas, no, me falta confirmar Móstoles con la persona directa, sí habría dos zonas razonablemente comprometidas para incluir un número razonable. Esto solo es, vamos, que esto no significa adelante, como el otro día hablaba con Vicente, justamente con muchas dudas, sobre todo mucho temor al tema de la inclusión, porque es una muestra enorme y a una inclusión, por un lado, fiable en cuanto a calidad de la muestra y larga en el tiempo, porque hace falta muchos pacientes, mucho tiempo. Pero yo, de momento en Madrid, esto es lo que os puedo decir. A ver, Rodrigo me manda un mensaje sobre este tema diciendo que le parece una empresa interesante pero complicada por, uno, que no tenemos experiencia en proyectos europeos ni como participantes ni como líderes, que los socios potenciales tampoco parecen tener gran experiencia. Algo que en particular lleva razón es que, como os dije el otro día, se van a financiar 6 proyectos en todas las enfermedades que hay, excepto el cáncer. Y seguro que hay enfermedades que la Comisión Europea entiende más prioritarias, las cardiovasculares, el ictus cerebral, cosas así, que crean, bueno, pues más problemas sanitarios probablemente. Y que él ve que el proyecto lo hemos planteado con dos partes, una definir y validar clústeres y otra comprobar que los pacientes de los diferentes clústeres se benefician de los tratamientos de los que ahora disponemos. Este, si os acordáis, era el objetivo del topic. Y que es posible que ese salto pues, sea valorado como un hándicap por los evaluadores, es decir, que sea más fácil en enfermedades en las que ya hay biotipos definidos probar fármacos existentes. Socios industriales de peso tenemos pocos y bueno, y socios tecnológicos, pues dice Rodrigo que conoce sobre todo a algunos que se dedican a ensayos clínicos. Y sugiere que hay otro tipo de acciones que son las Innovative Training Networks, que se trata de proyectos que consisten en una red formada por varios socios que aportan especializaciones en análisis de no sé qué, análisis de no sé cuánto, pacientes, etcétera, y que el dinero que te dan es para contratar, en principio, predoctorales durante 3 o 4 años, pues a lo mejor 3 predoctorales por socio por 3 o 4 socios. Que la UBA tiene cierta experiencia en conseguir esto y que los ha conseguido y que es una vía que ve como alternativa. Digamos que sería la vía para conseguir contratos, pero fundamentalmente predoctorales. A mí lo que me preocupa más es conseguir contratos de más estabilización, postdoctorales. En la UBA tenemos contratos postdoctorales con los que bueno, pues que sí podemos luchar por ellos después. Y son contratos postdoctorales en los que si el postdoc obtiene una financiación, un proyecto nacional, se le estabilizaría dentro de la UBA. O sea que en ese sentido, eso es otra vía también. El proyecto tiene como objetivo fundamentalmente, para mí, el conseguir financiación para personal, además de reunir la muestra, ¿no? Entonces, bueno, pues yo veo que
la experiencia que hemos tenido de años anteriores es que va a ser extraordinariamente difícil pensar en que podamos reunir una muestra de pacientes tan grande mediante este proyecto, visto la experiencia que tenemos en reclutamiento fuera de nuestro entorno. Y dentro de nuestro entorno es escaso también para esta muestra. El trabajo es descomunal, por lo que sé, y la potencial frustración, por tanto, también puede ser grande. Las posibilidades de éxito son pequeñas. Podemos emplear esta idea, este empuje en continuar con nuestro trabajo y tratar de ampliar nuestra actividad científica con la inclusión de más socios nacionales y después, cuando tengamos una muestra más grande, seamos más visibles a nivel internacional, tratar de optar de nuevo a esto o trabajar, bueno, pues fuera de este marco, es decir, a través de financiación nacional o una financiación internacional más modesta, pues no lo sé, pero yo desde luego me inclino ahora por esta posibilidad. Pero lo digo como la persona sobre la que recaería probablemente la mayor parte del trabajo, pero claro, confiaría en que todo el mundo ayudara. Más que nada porque veo que la posibilidad de llevar a cabo esto, uno, Rodrigo ha puesto el dedo en la llaga varias cosas importantes. No tenemos experiencia, no tenemos socios industriales, que son muy importantes en este proyecto. Las posibilidades de que la esquizofrenia, entre comillas, se seleccione como una de las enfermedades prioritarias para la comunidad europea es baja, y más aún en esta época de epidemias. Y tenemos muchísimas cosas que hacer, nuestro trabajo debería estar a punto de dar, si somos capaces de una vez de analizar lo de la TMS y demás, de dar resultados importantes. Y quizás si nos metemos en esto, pues vamos a desviarnos un poco de nuestros objetivos. Y lo digo siendo consciente de que yo soy el que ha enredado para meternos en esta idea, pero también es verdad que viendo lo que se nos echa encima, creo que no es el momento ahora. Pero dicho esto, es trabajo de todos y si todos estamos más que dispuestos, pues, ¿qué más deciros? El grupo de Bilbao se ha pronunciado con un sí incondicional de seguir adelante y en Córdoba pues también trabajarían incluyendo pacientes y con resonancia magnética, pero no sabemos si con encefalogramas. Podemos ser capaces de seguir trabajando con estos grupos y con el Grupo de Madrid de tal manera que generemos una muestra pues que dupliquemos la que tenemos ahora mismo y seamos capaces de empezar ya a publicar en revistas como esta y seamos más visibles a nivel internacional y tengamos más posibilidades. Yo creo que eso es más probable que el conseguirlo ahora. También es verdad que, por lo visto, esto hay que intentarlo varias veces antes de conseguirlo. Pero yo, francamente, creo que este no es el momento. Pero no sé, ¿qué os parece? A mí sí me gustaría quizá aprovechar este impulso en el que he embarcado a algún grupo más con capacidad de reclutar muestra para, aunque no sea para este proyecto, sí para alguna iniciativa ya en curso y tenerles ya un poco pues metidos, porque parte de lo que les ofrecía era no solamente este proyecto, ¿no? Sino el vincularse a este grupo y a, pues a cosas como estas reuniones o vamos, participar en investigación de calidad.
Entonces, no sé si no hacemos este proyecto en concreto, sí sería bueno pensar en qué les puedo ofrecer a estos compañeros, ¿no? Para que ya tenerles, digamos, un poco metidos, ¿no? Claro, yo creo que trabajar en la línea de definir grupos, es decir, recoger cognición, síntomas positivos negativos, experiencias anormales del yo, una muestra genética, una resonancia magnética y un encefalograma, que todo eso se puede hacer en Madrid también, como ya hemos hablado. Pues podría, junto con lo que consigamos en Bilbao y en Córdoba, ser muy eficaz. Es decir, el próximo proyecto que pidamos, por ejemplo, al Carlos III o que pida, por ejemplo, Álvaro como investigador principal al ministerio, pues podría ser la continuación del artículo de Inés, de los subtipos basados en cognición. Y a partir de ahí tratar de definir si esos subtipos pues tienen unas características biológicas determinadas y una respuesta al tratamiento determinada. Y esa podría ser la línea de trabajo. Ahí se explora también la conformación de la red cerebral anatómica, si es posible de la red funcional basada en encefalografía y basada en resonancia funcional. Y eso es perfectamente verosímil. Que podamos, claro, la muestra actual de ese grupo de pacientes con cognición, encefalografía, muchos de ellos resonancia y tal, está en torno a los 200 ahora mismo, ¿no? Es decir, pues si podemos llegar a los 500, que sería una cosa modesta, pero está en términos de lo que nos planteábamos, pero realista, en un plazo de 3-4 años, pues bueno, podría ilusionar a la gente y crear un núcleo más que nos pusiera en mejores condiciones para optar a un tipo de proyectos como estos cuando vuelvan a salir. ¿Qué os parece? Bueno, sí, podemos concretar eso, en qué les embarcamos ya este grupo ampliado. No, lo de Europa sale cada año. Lo que pasa es que cambian los topics, que le llaman ellos, los temas para los que conceden financiación de interés, ¿no? Entonces este era como muy adecuado para nuestro, pero claro, siendo realista, pues podemos ponernos a pensar en que los evaluadores, que además son muy, 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 muy economicistas, o sea, van mucho al coste que tiene para la sociedad, al coste económico, pues probablemente piensen en otras cosas, Alzheimer, infartos, o sea, quitando el cáncer, que en el cáncer pensaría todo el mundo, diabetes y cosas así. O sea, hay muchas cosas que producen más gasto a la sociedad, por lo menos de manera directa. Y bueno, y lo cierto es que nosotros no somos un grupo especialmente destacable a nivel internacional tampoco en esto. Vamos a tener una competencia brutal, salvo que tengamos un factor diferencial que no lo tenemos publicado todavía ahora, que es el tema del GABA, la TMS y demás, ¿no? Ahí sí que eso sí podría darnos una visibilidad que ahora no tenemos. Sí, quizá en estos próximos años deberíamos pensar en ir proyectándonos un poco más en aquellas carencias que tenemos y esperando, pues eso, en 4 o 5 años el volver a intentarlo. Sí, yo creo que sí. Pero, o menos, quiero decir que bueno, pues, a ver, esto es un poco molesto porque es el cuento de la lechera, pero vamos, si entre varios centros consiguiéramos incluir, entre 5 centros, por ejemplo, hemos hablado de 2 grupos potenciales en Madrid, nosotros, Bilbao y Córdoba. Si incluimos 20 pacientes al año de media, son 100 al año. Son muchos. O sea, en 3 años estaríamos en 500. Y 20 pacientes al año, yo creo que es bastante razonable.
a priori Claro. realismo. Pero luego y tendríamos que pensar en análisis y todas esas cosas como hemos ido haciendo. Y conseguir, bueno, pues financiación nacional y demás, ¿no? Ahora esperemos que tengamos financiación para el FIS, pero este FIS dejaría que otro de nosotros pudiera ser investigador principal de otro proyecto. Por ejemplo, pues ya digo, quizás sería el momento de que Álvaro fuera investigador principal de un proyecto del ministerio o algo así. O incluso lo mismo Javier Sanz, también que podría serlo como co-investigador principal para apoyar la propuesta en el ministerio. Yo creo que sería eso, necesario tener un proyecto intelectual, un proyecto financiero, o sea, financiado, y un grupo, bueno, pues y basado en unas publicaciones que tenemos de sobra. Pero yo creo que no estamos maduros para ir a un proyecto europeo como estos y nos costaría abandonar lo que estamos haciendo y nos frustraría. ¿Qué os parece? ¿A decir algo? ¿Quieres? Que siempre sí. Sí, yo de acuerdo, sí. Nos da un poco de pena, sí, porque te haces un poco la idea de competir por ello, pero es cierto que... Pero por lo menos nos lo hemos planteado y ya quizá a partir de ahora vamos un poco con el objetivo puesto en más adelante, sí, intentarlo con opciones. Por lo menos que haya servido para eso, el sacar el tema ahora. Yo no pondría toda la carne en la sal como que se cree que se va a sacar a la primera, que como comentabas antes, sí que me acuerdo el otro día que comentabas en torno a un 10% de acción de estos proyectos. Es un 10% de media. Eso significa que los primeros proyectos rara vez la primera vez que lo pides rara vez se da. Eso, es más raro que el 10% y luego claro, ya si lo pides 5 veces. Pero es que nosotros además es que tenemos los inconvenientes de los que hemos hablado. O sea, entonces, pues yo creo que necesitamos un poco más de proyección internacional, prestigio, como tú decías, reputación del grupo, para que ese 10% se pueda aplicar a nosotros. Sí, nada, no, continúa. Otra cosa que quiero comentar es, el otro día se hablaba de como distintas creencias que sí, y tiene que haber en todas, o debería haber en todas, publicaciones. Explico, si una parte es TMS, es conveniente tener publicaciones en TMS antes de pedir un proyecto en el que va a Sí, eso es decir con otras palabras lo que yo he dicho. Exacto, justo cuando estabas diciendo lo de Malbec, yo es que coincido en eso de que faltan, no hace falta tener 10 publicaciones en TMS, pero tener una o dos de algunos de los grupos del partenariado sí que es muy conveniente. Claro. Yo creo que es más razonable, o sea, nos lo hemos planteado, pero antes de dar el salto, pues mejor pensárnoslo y madurar más nosotros. Y no distraernos con, pues eso, pues, apuntando a la luna cuando, bueno, pues por ahora tenemos que fabricar el cohete todavía. Ahora que estás hablando, y también Rodrigo ha planteado otras alternativas a proyectos, para no dar un paso de gigante, hay pasos intermedios. La de Rodrigo, la verdad, no la conocía, pero hay proyectos europeos, que es con CD, bajo nuestra experiencia, con relativa facilidad, no se llaman los SUDODE, con Francia, o los POC. Tienes que tener socios los SUDODE con Francia, no sé si es Francia o Portugal, y los POC que obligatoriamente tienes que estar con Francia. Son menos ambiciosos, un proyecto de unos 2 millones de euros, o si algo. Suele haber unos 4 aproximadamente miembros de partenariado, 4 grupos. Normalmente 2 de un país y 2 de otro. O sea, son con Francia o Portugal, ¿no? No con ningún otro país. Efectivamente, son digamos, regionales de esta región. Entonces son los POC, esos son los que estoy comentando. Tenemos 2, que son España, Portugal. Es más, leyendo la convocatoria, tiene que ser, si es desde Castilla, tienes que tener la parte correspondiente Portugal, es mejor. Es para, vamos, crear infraestructura investigadora, infraestructura real de edificio o lo que sea. Entonces, lo que conviene es que estén pegados. Y son menos ambiciosos y, bajo nuestra experiencia, se cumplen bastante bien. Y no sería un paso tan sumamente grande. Bueno, pues esto
esto podríamos pensarlo, Álvaro, con tu colega portugués, el que hablamos Sí. para Frontiers. De Lisboa, sí. Sí, y lo que pasa es que en Francia no conocemos. Perdona, Lisboa no entra en lo mismo lo que comentaba. Vaya. No. Bueno, pero si se pide con un investigador principal, a lo mejor desde Madrid. Sí. Sí, vale. Tienen como mapas y te vas mirando. A ver, si está justificado, sí que puedes pedirlo. Sí, pero bueno, quiero decir que la alternativa que yo he planteado es dos coinvestigadores principales, uno de Madrid y otro de aquí. Habría que mirársela bien, pero claro. Y de Francia, la verdad es que yo no conozco ningún grupo con el que pudiéramos trabajar. Yo conozco, pero es de sueño, se dedica. De sueño, claro. Son bastante potentes, pero son neurólogos, pero bueno, hay psiquiatras, neurólogos, psicólogos, pero es sueño. Vale, pues lo miramos, lo tenemos muy en cuenta también, lo miramos. ¿Cómo se llaman? Que no le he oído bien a Javier. PopTech, los que son con Portugal, y Subway, si son con los que son con Francia. Vale, gracias. Son del programa Interreg, Interregional Interreg. Sí, el Interreg sí me suena. Sí, lo Interreg sí es más fácil. Vale, venga, más comentarios. Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí, continuamos con nuestro trabajo y yo creo que lo que hacemos, Javier, es tratar de organizar una reunión, una telereunión de estas y yo les explico en lo que estamos. Me refiero con parte de nuestro grupo de aquí. Hacemos una reunión, les explicamos lo que hay y hacia dónde podríamos ir. Sí. ¿Vale? Pues yo creo que en un par de semanas se puede organizar cuando tú veas. Sí, cuando tenga ya captados a los de Móstoles, que me falta por concretarlo, ya lo hacemos pues los cuatro núcleos. Bien. Sí, lo hacemos así, vamos, y luego vamos, si hace falta me voy yo a Madrid algún día también, que creo que me acuerdo dónde está. No te haré el chiste, la liamos. No. En fin. Bueno, venga, pues continuamos entonces. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Vicente, Dime. Que si necesitamos así en Francia, mi hermano aparte de que él está en Francia, pero ¿te acuerdas que montó el proyecto aquel cuando el COVID para poner en contacto a investigadores con fuentes y tal? Y esto sigue funcionando y lo han ampliado ahora para que no sea solamente para COVID, que de hecho yo os pensaba presentar el proyecto algún día que han hecho así un pequeño vídeo y tal. Entonces, yo creo que a través de esta plataforma debería ser fácil encontrar grupos como para colaborar, porque está pensado para que te hagan una tarea concreta, pero seguro que también tienen manera de poner en contacto grupos que hagan cosas parecidas en distintos sitios. Te digo, de cara a estos proyectos Interreg, a lo mejor podemos pedirles ayuda a ellos. También es una buena idea, ¿vale? Pues no sé, pídele alguna información más concreta a tu hermano y lo vemos, ¿vale? Y le pregunto, le digo sino que me mande y el día que haga yo la bibliográfica, pues os cuento un poco a ver qué me ha dicho, ¿vale? Vale. Uy, hola. Hasta luego.